Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Esto es La Clave y como cada miércoles le damos la más cordial bienvenida. Le invitamos a que se una con nosotros en el análisis de este tema muy importante como siempre. Y como cada semana, mi compañero Aurelio Contreras. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Mónica Camarena. Muy buenas noches a nuestro auditorio. Estamos hoy nuevamente en vivo y en directo, transmitiendo La Clave. Hoy miércoles 1 de noviembre. Ahora sí ya estamos en la antesala de que se nos acabe el año. Y hoy tenemos una invitada muy especial, a quien le agradecemos muchísimo que nos acompañe esta noche y con quien ahora sí que cerrojamos en La Clave las celebraciones por el 5º aniversario de esta emisión, de la emisión de La Clave, de este programa. Nos acompaña esta noche la consejera electoral del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la maestra Dania Rabel, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas. Muchas gracias, maestra Rabel. Muy buenas noches, Aurelio, Mónica. Un gusto estar en su programa, tener la posibilidad de compartir y sobre todo con un tema tan importante. Gracias, maestra. Bueno, yo quisiera hablar un poco más de Dania Paula Rabel Cuevas. Es licenciada en Derecho y maestra en Derechos Humanos. En la actualidad se desempeña como consejera electoral en el Instituto Nacional Electoral, en donde promovió la creación de la primera comisión de género en la historia del INE y el otrora IFE. Fue la primera presidenta de la Comisión Permanente de Igualdad de Género y No Discriminación. Durante su gestión como presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, se realizaron los primeros monitoreos de redes sociales con perspectiva de género y se creó, con el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil, una metodología novedosa para el monitoreo de medios desde una perspectiva interseccional. Como presidenta de la Comisión de Reglamentos, coordinó los trabajos para la armonización de la normativa interior del Instituto con la reforma legal en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Derivado de ello, se reformaron 4 reglamentos y se expidió, el reglamento de quejas y denuncias en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Bueno, yo quise dar lectura a una parte de su extenso currículum para que nos demos cuenta de la importancia del análisis que vamos a hacer hoy con la maestra Rabel, a quien le damos la más cordial bienvenida. Y bueno, pues arrancamos, obviamente, con su primera opinión y análisis acerca de la paridad política en estos momentos, maestra, tan importantes, en la antesala de una elección que va a ser definitivamente pues muy importante para el país. Sí, a ver, esta elección es de gran magnitud porque por primera vez vamos a tener elecciones concurrentes en las 32 entidades federativas, en elecciones locales al mismo tiempo de la federal, a eso me refiero cuando digo elecciones concurrentes, y se van a elegir más de 20,000 cargos de elección popular. Y eso implica que gracias al principio de paridad de género en las postulaciones, también vamos a tener más mujeres que nunca compitiendo por un cargo de elección popular. Eso también nos lleva a nuevos retos, por ejemplo, la violencia política contra las mujeres en razón de género, que no es algo novedoso, no es algo que haya surgido a partir de el principio de paridad de género, ni siquiera a partir de las cuotas de género que ocurrió antes de este principio. Es algo que siempre ha existido, pero que hoy, por haber un mayor número de mujeres en las contiendas, por haber un mayor número de mujeres en los cargos públicos, en los puestos de decisión, se visibiliza mucho más y entonces ya tenemos una normativa, ya tenemos un concepto y son de los retos que vamos a tener que afrontar. Pero sin lugar a dudas, el tener el principio de paridad de género en las postulaciones es un paso muy importante para tener una democracia verdaderamente incluyente, plural y representativa. Maestra, la semana pasada, después de muchos jaloneos, el seno del Consejo General del INE aprobó un acuerdo que se había venido cocinando desde hace algún tiempo, para que, pues de manera general, eh, los partidos en las elecciones estatales del año 2024 postulen bajo este principio de paridad 5 mujeres y 4 hombres para las 9 gubernaturas que van a estar en disputa en 2024. Esto, digo, más allá de que ahorita entremos en materia de las resistencias como tal que haya esto,
que finalmente es el nodo de este programa, y preguntarle si nos puede explicar en qué consistió, cómo se dio el criterio y cómo fue la lucha dentro del propio INE para que se pudiera alcanzar este acuerdo que evidentemente no le gusta a los partidos políticos. Para hablar de este tema tenemos que hablar incluso desde la reforma constitucional de 2019 que se nos presentó públicamente como de paridad en todo y que hizo dos modificaciones fundamentales en el texto constitucional. Una en el artículo 35 en donde estableció que la ciudadanía tenía derecho a ser postulada en condiciones paritarias para todos los cargos de elección popular, sin excepción, y otra en el artículo 41 cuando estableció la obligación de los partidos políticos para hacer postulaciones paritarias igual para todos los cargos de elección popular, sin excluir ninguno. A partir de eso, nos dimos cuenta en el INE que pues teníamos que dar el paso para que también hubiera postulaciones paritarias para las gubernaturas. Estos cargos tan relevantes que parecía que habían estado relegados para las mujeres, en donde había habido una subrepresentación de las mujeres, no solamente en el ejercicio del encargo, sino en las propias postulaciones, es decir, como candidatas, ni siquiera se les presentaba a la ciudadanía para que la ciudadanía tuviera la posibilidad de elegirlas. Entonces, sacamos el primer acuerdo en 2020 para ser aplicado en 2021, que se iban a renovar 15 gubernaturas. Entonces ahí dijimos que de esas 15 gubernaturas los partidos políticos tenían que postular al menos a 7 mujeres. Ese acuerdo fue impugnado ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y la Sala Superior lo que dijo en una sentencia un tanto sui generis, porque es contradictoria, pero a grandes rasgos lo que dijo es que el INE no tenía competencia para emitir este acuerdo, que tenía que legislarse, le dio un plazo al Congreso de la Unión, le dio un plazo también a los congresos locales para que hicieran esta legislación. Sin embargo, lo que hace el Tribunal Electoral es establecer en realidad la misma regla que había establecido el INE y le dice a los partidos, no obstante, como en este momento no existen reglas, tienes tú que postular a 7 mujeres para las 15 gubernaturas que se van a renovar. Entonces, a grosso modo, quedó realmente la misma regla que nosotros habíamos establecido. Eso pasa para 2021. Para 2022 se renuevan 6 gubernaturas. Entonces fueron 3 postulaciones para mujeres, 3 para hombres, y ese no se impugnó ese acuerdo. Y honestamente, al interior del INE, y yo en particular lo que pensé es, bueno, pues ya interiorizaron que así debe ser, ya se hicieron a la idea, o al menos ya se resignaron, porque no impugnaron. Pero después viene 2023 y entonces este año, como ustedes saben, se renovó la gubernatura en el Estado de México y en Coahuila, nada más 2, y la verdad es que la paridad se dio de manera bastante orgánica. Sin embargo, ahí sí hubo una impugnación y la Sala Superior modifica un poco el criterio de esa primer sentencia para 2020, que el del acuerdo 2020 que nosotros habíamos emitido para las elecciones de 2021, y entonces ahí lo que dice es, INE, tú puedes actuar siempre y cuando exista una omisión legislativa. ¿Qué es lo que ocurre ya actualmente para la renovación de las gubernaturas en 2024? Se renuevan 9 y de esas 9 solamente tenemos legislación en 3, pero esas 3 entidades federativas que tienen legislación no dicen realmente nada, no están estableciendo una regla clara. En el caso de Puebla se hizo una reforma a su constitución local donde se establece que el principio de paridad de género tiene que aplicar también para la renovación del Ejecutivo local y que se tiene que hacer una legislación en donde se establezcan las reglas. Esa legislación local nunca se hizo. Se le dio 6 meses a su Congreso local y nunca la hicieron. En el caso de Jalisco, lo que dice es que los partidos políticos tienen que observar el principio de paridad de género también para la renovación del Ejecutivo local de conformidad o acorde a las autoridades competentes, a lo que digan las autoridades competentes. Bueno, pues el INE claramente es una autoridad competente en este tema. Y en el caso de Yucatán, habla de alternancia en la titularidad del Ejecutivo local, pero esta designación de 2024 es libre. A partir del género de la persona que ocupe la gubernatura, se va a tomar en consideración para las subsecuentes renovaciones. Entonces, tampoco existe realmente una regla. Por lo tanto, ergo, pues existe o persiste todavía esta omisión legislativa
también incluso en esas 3 entidades federativas, no solamente en las otras 6 donde de plano no existe absolutamente nada, y en ese sentido, siguiendo los criterios de la Sala Superior, existe la competencia del INE para que nos pronunciemos y emitamos este acuerdo y simplemente la Constitución no se vuelva letra muerta en donde no se cumpla un principio constitucional. Así es. Maestra, como lo adelantamos en el anuncio de la clave para este programa tan interesante, bueno, pues hubo resistencia de los partidos políticos, que es increíble cuando usted acaba de narrar que ya había los antecedentes, por cierto, legales, ¿no? O sea, no es una cuestión pues no tengo las suficientes mujeres, prefiero a los hombres, ya como que en este momento ya suena muy desgastante que algunos partidos incluso impugnen, ¿no? La decisión del INE, que a mí me pareció pues realmente importante, trascendente y de alto valor, que finalmente votaran para que llevaran 5-4, es decir, cinco candidaturas mujeres y 4 hombres. Pero, ¿cuál es su opinión? A ver, yo creo que sí tenemos que valorar incluso la congruencia también de los discursos públicos que se dan en este tema a favor de los derechos de las mujeres con lo que vemos en la vía de los hechos. Por un lado, supuestamente existe mucho compromiso con impulsar a las mujeres, con tener liderazgos femeninos, con poner todo de su parte para que las mujeres puedan ejercer plenamente sus derechos políticos y lleguen también a los puestos más relevantes, pero por otro lado, vemos efectivamente estas resistencias en un tema en donde, vamos, me parece que ya se habían sentado los precedentes, no es el primer acuerdo, como mencioné, que se emite, este sería ya el 4.º acuerdo que estamos nosotros emitiendo y además hemos visto los resultados tangibles de esta medida. A ver, antes de que nosotros adoptáramos estas medidas, en 1953 se reconoce el derecho de las mujeres a votar y ser votadas. En 1955 las mujeres pueden ejercer por primera vez ese derecho. De 1955 a 2020 únicamente habíamos tenido a 7 mujeres electas. Y no es porque la ciudadanía no las votara, es porque los partidos políticos ni siquiera las postulaba para ser gobernadoras. Y luego, a partir de que tomamos nosotros el acuerdo del INE para las elecciones de 2021, gracias a eso, y nada más de 2021 a 2023, han sido electas 9 gobernadoras. ¿Qué quiere decir? Que esto está dando resultados y que cuando a la ciudadanía le pones candidatas, sí vota también por ellas. Entonces, me parece que de verdad tenemos que ver como ciudadanía incluso la congruencia entre los discursos y los hechos en los políticos. En ese sentido, maestra, pues hoy ya se oficializó que un partido, Movimiento Ciudadano, impugnó este acuerdo del INE para la paridad bajo diferentes argumentos donde se habla de violaciones al procedimiento, al debido proceso, violaciones hasta constitucionales. Incluso a un servidor hace rato, cuando me preguntaron por el programa y eso, alguien me comentó que el acuerdo viola la Constitución de Veracruz, supuestamente, porque aducen que hay una intromisión del INE en las funciones del OPLE. A mí no me parece que haya ninguna intromisión, porque finalmente pues, los OPLE son organismos que están ligados al INE, ¿no? Pero hay toda una serie de argumentos, o quizás argucias legales, le leo algunas de las que planteó Movimiento Ciudadano, dicen violaciones al debido proceso y los principios de legalidad y certeza, transgresión a los principios constitucionales de debida motivación y fundamentación, que es muy bueno, violaciones a la autoorganización y autodeterminación partidista, que es algo que suelen señalar los partidos que se están metiendo en su vida interna. ¿Tienen algún sustento este tipo de argumentos, consejera?
A ver, a mí me parece que no, y comencemos con lo que decía respecto al tema competencial también de el OPLE Veracruz y del Instituto Nacional Electoral. Lo primero que hay que recordar es que en 2014 ocurrió una reforma constitucional en donde se estableció que el Instituto Nacional Electoral, incluso nace el Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales electorales, y se establece que el INE va a ser el eje rector también de los procesos electorales, de este sistema nacional ya de elecciones, y vamos a establecer las directrices con la finalidad de estandarizar el nivel de las elecciones. Entonces, eso es lo primero que tenemos que tomar en consideración. Lo segundo en este tema concreto es el hecho de que la paridad horizontal únicamente la puede revisar el INE. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente el INE puede hacer una revisión integral de todo el mapa de la República Mexicana para ver, por ejemplo, que existan postulaciones paritarias para las gubernaturas. Un organismo público local electoral nada más puede ver lo de su ámbito competencial, lo de su territorio. El OPLE Veracruz, por ejemplo, podría pronunciarse a lo mejor por un tema si hubiese una regla de alternancia, de se está cumpliendo la alternancia en la entidad federativa, pero no puede pronunciarse por lo que pasa en Zacatecas, en San Luis Potosí, no tiene competencia. Es evidente que esa competencia únicamente puede recaer en el Instituto Nacional Electoral. Ahora, hablando ya en concreto de la impugnación del Movimiento Ciudadano, yo creo que vale la pena aclarar varias cosas. Por ejemplo, ¿por qué habla de una violación al debido proceso y los principios de legalidad? Pasó una cuestión que fue incluso muy mediática en el Instituto Nacional Electoral. Hubo un primer acuerdo que se presenta en donde en la votación se excluyen la parte específica de la regla de que de las 9 gubernaturas que se tienen que renovar, al menos en 5 se tienen que postular a mujeres. Se excluye eso porque había un consejero electoral que no estaba de acuerdo con esa regla. Entonces, pide que no se someta a votación en lo general. Y en lo general se somete a votación una argumentación con la que la mayoría de las y los consejeros no estábamos de acuerdo porque nos parecía endeble. Entonces, cuando se somete de esta manera a votación, pues evidentemente, pues la votación mayoritaria fue en contra porque no apoyamos los argumentos, pero sí la regla, y la regla nunca se somete a votación. Entonces, se da por terminada la sesión, ya no se quiere someter esta regla específica, y lo que ocurre es que 6 consejerías, digamos, con fundamento en lo que dice nuestro reglamento de sesiones del Consejo General, presentamos un nuevo proyecto de acuerdo. Eso nos faculta hacerlo en nuestro reglamento de sesiones. Y este nuevo proyecto de acuerdo, pues establece esta regla ya con los argumentos más sólidos que nosotros queríamos apoyar, y con eso pedimos que se convoque a una sesión. Entonces ahora lo que dice Movimiento Ciudadano es, este nuevo proyecto, como no pasó por comisiones, entonces está violando el debido proceso, cosa con la cual no coincido porque nuestro reglamento nos permite hacer la presentación a las y los consejeros de un proyecto de acuerdo sin necesidad de que pase por las comisiones, ¿no? Entonces, eso sería lo primero, e incluso decir que la regla específica que está estableciendo este acuerdo era la misma que establecía el otro acuerdo que ya no se sometió a votación y que había sido discutido ampliamente ya en distintas reuniones, no solamente en comisiones, con los partidos políticos. Ahora, reitera, por ejemplo, Movimiento Ciudadano el hecho de que existen 3 entidades federativas que tienen ya una legislación al respecto, pero como les comentaba al inicio de este programa, lo cierto es que esas legislaciones realmente no están estableciendo una regla. El tema de la autoorganización, autodeterminación de los partidos políticos, vamos, yo creo que se tiene que seguir una cuestión elemental cuando hablamos de eso. La autodeterminación y la autoorganización de los partidos políticos no puede pasar por encima de los derechos humanos. Los derechos de las mujeres también son derechos humanos. Y una cosa es que a lo mejor se establezcan reglas internas para que al interior de los partidos políticos pueda haber una competencia igualitaria, para que se tome en cuenta a hombres y mujeres para las postulaciones, específicamente en este caso para las gubernaturas, pero una cosa muy distinta es ya
cuando existe esta concreción de las candidaturas, que nosotros como autoridad electoral verifiquemos que las postulaciones sean efectivamente paritarias. Y eso es lo que estamos haciendo. Al interior pueden establecer sus reglas, pero al final lo que tienen que presentarle a la autoridad electoral son postulaciones paritarias, candidaturas paritarias, y nosotros tenemos la obligación constitucional de revisar que así sea. Maestra, bueno, pues ha sido muy clara en su explicación, pero también usted al inicio, como todos sabemos, habló de que en la elección del 2024 tan importante para este país, se van a elegir o sea, va a haber 20,000 cargos en juego. Entonces estamos hablando, nos concentramos en las gubernaturas y en la Ciudad de México, pero el INE también va a ser muy claro en el sentido de la paridad de estos 20,000 cargos. Suena a lo mejor ilógico, o sea, muy lógico lo que le pregunto, pero pues sí debemos tener certeza en ese sentido. A mí me parece sumamente pertinente esta pregunta, como para dar claridad incluso, esto nos permite hablar, por ejemplo, del ámbito competencial de los órganos públicos locales electorales y del Instituto Nacional Electoral. Lo que va a hacer el INE es, a ver, primero, en tema de gubernaturas, que ya lo hemos hablado ampliamente en esta primera parte del programa, pero segundo, para lo que efectivamente ya le corresponde directamente al Instituto Nacional Electoral, que es la renovación del Congreso de la Unión, las senadurías y la Cámara de Diputados y Diputadas, vamos a hacer esa revisión del cumplimiento del principio de paridad de género, incluso también cuidando que se mantenga la paridad de género durante todo el proceso electoral. ¿A qué me refiero con esto? A que vamos a cuidar que durante el proceso, si se dan sustituciones que tienen derecho los partidos políticos a hacerlas, pues no nos vayan a hacer como una especie de operación hormiga donde nos vayan quitando poco a poco a las mujeres y vayan poniendo allá a hombres, y que en un principio a lo mejor se hubieran cumplido, pero después en el proceso vayan cambiando, digamos, la paridad que debe de existir. Entonces vamos a cuidar que si se hace una sustitución de una mujer, pues sea por otra mujer. Un hombre sí puede ser sustituido por una mujer, pero no viceversa. Tenemos también como una acción afirmativa el hecho de que se pueden permitir fórmulas mixtas siempre y cuando la persona propietaria sea un hombre. ¿Por qué es esto? A ver, y esto tiene un antecedente en el caso de las llamadas Juanitas. Anteriormente se permitía que pudiera haber una mujer propietaria con un hombre suplente. ¿Y qué fue lo que pasó? Que nos dimos cuenta que los hombres las presionaban para que ellas les dejaran el cargo y ellos fueron los que efectivamente pues ejercieran ese cargo. Entonces, la legislación estableció que no se podía permitir a partir de ese precedente las fórmulas mixtas, pero lo que nos dimos cuenta es las mujeres no presionan a los hombres para que les dejen el cargo. Entonces, como acción afirmativa, sí permitimos que una mujer pueda ser suplente de un hombre, pero no viceversa. Tenemos también ahora que tener bloques de competitividad. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que revisar que no se mande exclusivamente a las mujeres a los distritos perdedores, a donde los partidos políticos que las postulan no tienen ninguna posibilidad de ganar. Entonces tenemos 3 bloques de competitividad: competitividad media, alta y baja. Y entonces revisamos que los 2 géneros se distribuyan entre estos 3 bloques de competitividad para que no manden exclusivamente a las mujeres al bloque bajo. Y todas estas reglas que estoy diciendo se replican en el ámbito local, pero quien lo cuida son los organismos públicos locales electorales para la renovación de los congresos o para la renovación de los ayuntamientos. Consejera, es sabido que parte de, pues, de la resistencia de los partidos para implementar la paridad, pues se debe a que no tienen o no han preparado cuadros femeninos competitivos. Alguna vez un político aquí en Veracruz dijo que si implementaban la paridad tal como se mandata en la Constitución, se quedaban sin candidatos, perderían las elecciones necesariamente, ¿no? Y eso es un factor para que los partidos no quieran verse obligados a otorgarles por lo menos la mitad de las candidaturas. Esto, ¿cómo, ahora sí que desde su perspectiva, cómo
defensora de derechos humanos y defensora de las mujeres, ¿cómo puede hacerse evolucionar, hablando ya del sistema como tal en México? Yo creo que esa es una falacia hecha y derecha porque, a ver, hay varias cuestiones que hay que decir. Primero, pues tampoco los hombres nacen ya capacitados y sabiendo para ser los mejores candidatos y demás. Y sin embargo, eso nunca ha sido una mayor preocupación que por lo menos pongan sobre la mesa los partidos políticos. Ahora, un hecho concreto que ocurre es que las mujeres están en la base mayoritariamente de todos los partidos políticos y son quienes pican piedra, quienes hacen mucho trabajo de campo y demás. Mujeres hay y mujeres competitivas las tienen y con trayectorias políticas. Y si se hacen estas reglas es precisamente para que volteen a ver a esas mujeres que sí tienen mucho tiempo ahí trabajando en los partidos políticos y tienen todos los méritos para ser consideradas como candidatas. Pero si todo lo anterior no es suficiente, adicionalmente, de los recursos públicos que se da a los partidos políticos, se les da un porcentaje etiquetado para que lo usen específicamente en la promoción y en la creación de liderazgos femeninos. Ese dinero lo tienen que destinar a crear cuadros femeninos para después también tener candidatas. En el ámbito federal es el 3% del dinero que se les da. Pero digamos, es un piso mínimo. Pueden ellos invertir más si así lo consideran pertinente, pero en el ámbito local tienen distintos porcentajes y muchas veces en algunas entidades federativas estos porcentajes son más altos también para generar cuadros femeninos, liderazgos femeninos en el ámbito local. Entonces tienen ya muchos elementos. Esto no es algo novedoso para haber creado pues candidaturas femeninas que puedan ser muy competitivas. No tienen pretexto, pues. Me parece que no. Bueno, maestra, pues otro tema muy delicado, en el cual, bueno, pues creo que nos iremos sorprendiendo poco a poco y ojalá nos vayamos acostumbrando más a ello, sobre todo aquellos que todavía no están acostumbrados, es la violencia política en razón de género. Y aquí, pues, va a haber en este proceso muchos casos, ¿no? En donde por este hecho no pueden competir, porque esa es una realidad, hablando del proceso electoral. ¿Y por qué? Pues que ya ahora, gracias a que ya es una ley, ¿no? Que ya se puede tipificar, bueno, pues esto va a poder eliminar a muchos, por suerte, ¿no? Por violencia política en razón de género. Sí, a ver, la violencia política contra las mujeres en razón de género, yo creo que es hoy por hoy el mayor obstáculo al cual se enfrentan las mujeres para poder ejercer plenamente sus derechos político-electorales. Y tenemos muchos retos que se vinculan con este concepto. El primero es identificar plenamente cuando sí nos encontramos ante actos de violencia política contra una mujer en razón de género, porque desgraciadamente me he dado cuenta que también se ha tratado de trivializar el concepto y a veces utilizarse como una estrategia política y hacerse creer a la ciudadanía, por ejemplo, que cualquier crítica que se haga a una mujer en un cargo público es violencia política contra ella en razón de género. Y esa es una total mentira. Por supuesto que se puede criticar el desempeño de una mujer que está en un cargo público, por supuesto que se le puede llamar a rendir cuentas, se le puede reprochar cuando no cumple de forma adecuada con su trabajo, con sus encomiendas, cuando no cumple con promesas de campaña, por ejemplo, y eso no va a ser violencia política en contra de ella en razón de género. ¿Qué si es violencia política en contra de una mujer en razón de género? Pues yo diría que cuando identifiquemos tres elementos fundamentales. Primero, es una violencia que se dirige forzosamente en contra de una mujer por el hecho de ser mujer, que se basa en roles o estereotipos de género y que tiene como objeto o resultado mermar el ejercicio de sus derechos político-electorales. Si vemos estos tres elementos, podemos decir sin temor a equivocarnos que estamos ante un acto de violencia política en contra de una mujer en razón de género. ¿Qué sí tenemos que tú también ya adelantabas en tu intervención?
A partir de 2020 se hizo una reforma en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Eso implicó que se modificaran 8 ordenamientos legales y que tuviéramos un concepto claro, que tuviéramos ámbitos de competencia entre distintas autoridades electorales e incluso que el Instituto Nacional Electoral emitiera un reglamento sobre el procedimiento especial sancionador en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, con reglas muy específicas que solamente aplican para este procedimiento especial sancionador. Tenemos adicionalmente también la reforma constitucional que se hizo de la 3 de 3 contra la violencia. Y esa reforma constitucional lo que sí va a hacer es evitar que personas deudoras alimentarias morosas lleguen a un cargo público o personas que tengan ya una sentencia firme en el ámbito penal, es importante hacer este énfasis, por violencia política contra las mujeres en razón de género o por delitos sexuales que atenten contra la intimidad de las personas de esta índole. Entonces, estas personas no podrán acceder a una candidatura. ¿A qué reto nos enfrentamos? A tener esa información, a que las autoridades jurisdiccionales nos den esta información, porque todavía no tenemos un padrón en donde nosotros podamos ver quiénes son las personas deudoras alimentarias morosas, por ejemplo, o donde podamos constatar así de inmediato quiénes son las personas sentenciadas por alguno de estos delitos. Y el reto entonces con el que nos topamos es girar los oficios a todas las autoridades competentes, procesarlos, revisarlos y sobre todo que sí nos den esa información. En 2021 prácticamente no se nos dio información. Consejera, hace rato, pues nos enteramos que ya la alianza opositora, el Frente Amplio por México, definió cómo va a repartir los estados. Nada más dijeron, pues estos van a ser para mujeres, estos 5, y estos 4 van a ser para hombres. Entre los que están para hombres está Veracruz, por ejemplo, y por eso pues nos llamó la atención. Sin embargo, hay incertidumbre sobre cuál es el criterio que se puede ocupar, si es que hay algún criterio específico para definir en qué estados se postulan mujeres y en qué estados se postulan hombres, o si es ahí simplemente como los partidos y las coaliciones decidan hacerlo. Mira, cuando el hecho de que nosotros tengamos una omisión legislativa nos pone en un predicamento en el sentido de que nosotros establecemos reglas muy esenciales y, si me permites, incluso laxas, por el hecho de que tenemos que hacer cumplir la Constitución, pero también no tenemos que traspasar a lo mejor esa línea en donde se diga que estamos legislando desde el Instituto Nacional Electoral. Eso nos enfrentamos cuando vivimos con una omisión legislativa, pues como en este caso, ¿no? De esta índole. Así es que lo que nosotros establecimos, y eso sí es una regla dura, es el hecho de que de las 9 gubernaturas se tienen que postular a 5 mujeres al menos. Eso sí está establecido y lo vamos a revisar con mucha claridad. Lo demás son, digamos, criterios orientativos que se les dan a los partidos políticos. Por ejemplo, se está diciendo que se tiene que garantizar por los partidos políticos que no se mande a las mujeres exclusivamente a los lugares en donde a lo mejor ellos no tienen mayores posibilidades de ganar. Se está diciendo que preferentemente adviertan en las entidades federativas en donde las van a postular, que sean entidades en donde nunca haya gobernado una mujer, que se dé preferencia a esas entidades y ahí se les postule en mayor medida, que exista, por ejemplo, también alternancia, pero estas otras son más criterios orientativos. Nosotros en principio lo que vamos a revisar, y sí con mucha firmeza, es que se hagan estas postulaciones en 5 lugares para mujeres. Y ya después revisaremos que no se esté conjuntando exclusivamente a un género en todas las entidades federativas en donde no tengan posibilidades de ganar. Sabemos que cuando decimos un género nos referimos a las mujeres porque son a las que siempre suelen concentrar en los lugares perdedores. Esas dos cosas son las que vamos a revisar con mucha puntualidad y con mucha firmeza. Muy bien. En sí, maestra, el INE se va a concentrar en que se respeten los criterios a partir de, pues, años de trabajo. Digo, en tema de paridad de género, a partir del 2019 creo que es muy importante.
hasta esta fecha, porque vimos todo lo que pasó. O sea, en las primeras gubernaturas donde se impuso la paridad de género, toda esta polémica de que el papá dejó a la hija y de que, bueno, ya sabemos todo este desbarajuste, que finalmente, bueno, pues salió adelante y que a partir de ahí los actores políticos tuvieron que prepararse, ¿no? Tuvieron que haberse concentrado en el tema y decir, bueno, pues viene lo siguiente, y pareciera que no se prepararon, maestra, o sea, es decir, sigue costando mucho trabajo en como vivimos las candidaturas a través de los partidos políticos, pues que los partidos políticos entiendan que ya la paridad se hace respetar por el INE. Sí, sin duda. A ver, esto no es un juego, va en serio. Ya tenemos los precedentes y sobre todo tenemos la reforma constitucional. E incluso, si me permites decirlo, a mí me parece impresionante que, si bien es cierto, la reforma constitucional, no la de 2019, sino la de 2014, estableció en el artículo 41 que los partidos políticos tenían que hacer postulaciones paritarias para las legislaturas federales y locales. Lo que estaba estableciendo era un piso mínimo. A mí me parece que incluso desde ahí se debió haber pensado que eso iba a ir a mucho más, porque cuando se establecen derechos en la Constitución, se establecen los mínimos, no los techos. Y eso implica que siempre en una progresividad de derechos, en una expansión de derechos, se tiene que pensar en ir en una forma progresiva para aumentar el ejercicio de los derechos. Entonces, desde ahí me parece que debieron haber previsto que pues se estaba empezando con eso mínimo, pero iba a seguir avanzando esto. Tuvo que llegar otra reforma constitucional en donde pues no hiciera ninguna exclusión de ningún cargo público o no lo circunscribiera nada más a un cargo público para que se entendiera que se iba a extender absolutamente en todo. Pero efectivamente creo que es algo que ya se tiene que internalizar, se tiene que pensar ya en manera paritaria en todos los ámbitos, es algo que debe de permear en todos los lugares. A final de cuentas, debe de ser la política y el ámbito público un reflejo de nuestra sociedad, y en nuestra sociedad hombres y mujeres compartimos todos los espacios. En ese sentido, ¿considera usted, maestra, que todavía hay lagunas legales en el tema de la paridad que tendrían que atenderse pues, desde el punto de vista legislativo y cuáles serían las principales en este sentido? Sí, por supuesto. A ver, desde la impugnación que se dio en el primer acuerdo que sacamos en 2020, que dio pauta para el RAP 116-2020 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, desde ahí también lo dijo la autoridad jurisdiccional con total claridad. Existe una omisión legislativa y se conmina a los congresos locales y al Congreso de la Unión a legislar en la materia. El Congreso de la Unión no lo ha hecho todavía y entonces no tenemos las reglas para hacer esta revisión que le corresponde totalmente al INE de paridad horizontal, y tenemos todavía muchas entidades federativas que no han legislado en la materia, e incluso algunas otras como las que nos ocupan, que van a renovar también gubernaturas el próximo año, específicamente Yucatán, Jalisco y Puebla, que aunque tienen alguna legislación, no están siendo, particularmente en el caso de Jalisco y Puebla, claros respecto a las reglas que tienen que aplicar. E incluso en el caso de Puebla, pues está esta modificación legislativa parcial, porque se establece la regla de observancia del principio de paridad de género para la renovación de su gubernatura en su constitución, pero después no se hace esta configuración legal, a pesar de que ellos mismos se dieron 6 meses para hacerla, no se hace para establecer reglas mucho más claras. Entonces, sí, existe una omisión legislativa en la mayor parte de las entidades federativas respecto a las reglas que se tienen que observar para que haya postulaciones paritarias también para las gubernaturas. Maestra, tenemos algunos comentarios de la gente que amablemente nos está sintonizando a través de la clave. Mesli Tlawit nos dice, ¿podría comentar la consejera sobre los criterios que los partidos y las coaliciones deberán cumplir para postular las 9 candidaturas para gubernaturas? Específicamente dice, ¿se ocupará el criterio de competitividad y la alternancia
Y vuelve a preguntar que si será determinante. A ver, primero, respecto a los criterios, ya habíamos un poco abordado este tema y efectivamente se habla de competitividad, pero no como lo vemos nosotros con los tres estratos que tenemos que les comentaba para el Congreso, sino más bien verificando o garantizando que los partidos políticos no manden exclusivamente a un género a los lugares donde tienen pocas posibilidades de ganar. Entonces, de manera amplia es como se va a revisar esta competitividad, no tan estricta. Esa parte sí es algo que nosotros verificaríamos también para los registros y en su caso, pues hay un procedimiento también establecido a través de los organismos públicos locales electorales para que se hagan prevenciones a los partidos políticos, para que hagan sustituciones de candidaturas en caso de que llegáramos a advertir que no se está cumpliendo con el principio de paridad o con esta regla específica y se está mandando, por ejemplo, a todas las mujeres a las entidades federativas donde los partidos que están haciendo las postulaciones no tienen posibilidades de ganar. ¿Cómo se va a hacer esto en coaliciones? Primero, mencionar que no es la primera vez que tienen que hacerlo en coaliciones. Como decía, este ya sería el cuarto acuerdo que nosotros estaríamos emitiendo. Los partidos políticos pues se han estado coaligando en las últimas elecciones, saben cómo hacerlo, pero de manera llana podría decir que es considerando la competitividad de cada uno de esos partidos políticos que se está coaligando y sumando la fuerza electoral que tienen entre los partidos políticos coaligados, se saca qué tan competitivos son en esa entidad federativa para considerar las postulaciones. En el caso de los demás cargos de elección que estarán en juego, porque nos hemos concentrado un poco en el tema de las gubernaturas, pero las senadurías, las diputaciones federales, incluso donde haya elecciones de diputados locales, de diputados y diputadas locales, de presidencias municipales, ¿cómo se va a aplicar el criterio de paridad? Sí, a ver, en el ámbito local, los organismos públicos locales electorales son quienes tienen la competencia para revisar el cumplimiento del principio de paridad de género en las postulaciones. Y en esencia es, pues, verificar que sí sean al menos 50-50 en las postulaciones en el momento que se hace el registro de las candidaturas. Si esto no ocurriera, de nueva cuenta, se les hace un apercibimiento a los partidos políticos para que hagan sustituciones y se cumpla con eso, si no, no se puede proceder al registro. Y también lo que comentaba hace un rato, que se tiene que estar haciendo la verificación de que cuando los partidos políticos en el ejercicio del derecho que tienen de hacer sustituciones las hagan, estas sustituciones no afecten el cumplimiento del principio de paridad de género, de tal forma que durante todo el proceso electoral estemos cuidando tanto los organismos públicos locales electorales como el INE en nuestros distintos ámbitos de competencia, que se siga cumpliendo con el principio de paridad de género en estas postulaciones y en las sustituciones que se realicen. Y ahí sí hay una manera mucho más estricta de hacer la revisión de la competitividad con los tres bloques de competitividad que tenemos, de competitividad baja, media y alta, y verificando que ambos géneros se distribuyan perfectamente bien entre esos tres bloques y que no nada más las mujeres se concentren en el bloque de competitividad baja. Maestra, le voy a hacer una pregunta muy general, pero creo que a la gente le interesa, sobre todo, bueno, después de tanto eh, anterior golpeteo al INE, ya sabe, todos estos cuestionamientos y demás, pero finalmente el INE está, que es lo que nos importa. El INE garantiza elecciones como las de antes, como las de siempre, para el pueblo de México en el 2024, Sí, en las condiciones en las que estamos. sí, por supuesto que sí. Yo creo que algo que tenemos que celebrar y que en su momento estuvimos cuidando mucho y alertando a la ciudadanía ante la posible reforma electoral que se estaba previendo y que incluso se socializó su contenido, era que hubiera una disminución de su estructura, sobre todo de su servicio profesional del Instituto Nacional Electoral, lo cual sin lugar a dudas creo que hubiera traído una merma considerable también a lo que nosotros venimos haciendo. Siempre hemos dicho que pues a final de cuentas las y los consejeros
Integramos, sí, el máximo órgano de dirección del Instituto Nacional Electoral, que es el Consejo General, pero pues estamos de paso, tenemos un periodo de designación y entonces eso se va renovando paulatinamente y de forma escalonada, pero quienes se quedan ahí conformando el Instituto Nacional Electoral y son personas con gran experiencia y además que se van profesionalizando de manera permanente, se están capacitando, es justo nuestro servicio profesional electoral y ese servicio lo tenemos ahí y es gente que, pues bueno, se la sabe de todas, ¿no? Para organizar elecciones. En ese mismo sentido, bueno, en un sentido similar, consejera, la coordinación y el trabajo conjunto junto con los OPLES de todo el país está también ya bien aceitado, bien estructurado para que, como finalmente va a haber muchas elecciones concurrentes, pues esto no se vuelva un merequetengue imposible de controlar. Afortunadamente, y también ahí pues incluso se puede tocar esto de la posible reforma, algo que alertábamos era, a ver, cuando se suelen hacer reformas electorales, no es cuando vamos a enfrentar una elección presidencial, no es cuando vamos a enfrentar una elección de esta magnitud, sino a lo mejor en elecciones intermedias, en donde tenemos más margen de maniobra para poder probar nuevas reglas. Entonces, esa es una de las ventajas que tenemos, pero otra de las fortalezas que nosotros tenemos en este momento es que la reforma constitucional que creó al INE y a los organismos públicos locales electorales data de 2014. Entonces, a partir de eso, nosotros las primeras elecciones que tuvimos con este nuevo modelo nacional de elecciones fueron en 2015. Así es que hemos venido efectivamente aceitando esta coordinación, mejorando la comunicación, mejorando nuestros procesos. Algo que se hace en el ámbito electoral y que celebro mucho es que después de cada proceso electoral se hace una evaluación de cómo funcionó, qué podemos mejorar. Y bueno, pues hemos tenido ya varias evaluaciones, así es que ya estamos, digamos, bastante familiarizados en el ámbito electoral con este sistema y con la coordinación que debemos de tener entre los organismos públicos locales electorales y el INE. Maestra, es algo que a lo mejor no le toca a usted decir, pero es importante porque para que los mexicanos participen en el 2024 tienen que tener actualizada su credencial de elector y esto es algo que muchos no saben. O sea, y creo que es muy importante. No sé si nos puede ahondar en el tema. Sí, sí es muy importante y precisamente en la mañana tuve una reunión en donde estuvo personal de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores y estábamos viendo cómo íbamos con los trámites de las credenciales y demás. Creo que vale la pena también aprovechar este programa para recordarle a la ciudadanía que tiene hasta el 22 de enero del próximo año para renovar su credencial para votar, para hacer la actualización de su domicilio, cualquier modificación que tenga que realizar, se va a poder hacer hasta el 22 de enero y efectivamente es muy relevante que tengan su credencial actualizada porque eso va, a partir de las credenciales vigentes, es como se conforma la lista nominal y solamente las personas que están en la lista nominal tienen derecho a votar. Y también es relevante que tengan su domicilio actualizado para que puedan votar pues por todos los cargos que les corresponde según donde viven. En ese sentido también, maestra, hoy hoy comenzó el proceso electoral federal en los estados. Hoy se instalaron las juntas locales ejecutivas del INE en los estados, incluido Veracruz, por supuesto, ¿no? Y pues lo que salta a la vista son los reclamos de que si tal está poniendo propaganda por todos lados, que si se están violentando las leyes. Se avisora un proceso electoral ríspido, con los partidos buscando, y además es evidente, nada más hay que ver las calles, brincarse las reglas electorales, colocando propaganda que no debieran colocar, utilizando eufemismos para no decir que son candidatos cuando sí son candidatos. ¿Está preparado el INE para la enorme presión que va a recibir
en este proceso electoral que ya está en marcha? Lo estamos y hay que hacer varias aclaraciones. Primero, el INE puede sancionar este tipo de conductas por dos vías. Una es por la vía de los procedimientos especiales sancionadores y otra es por la vía de fiscalización. La vía de fiscalización sí va a conocer el INE de las resoluciones en el Consejo General. Ahí nos corresponde verlo y para ello, pues se hacen distintos monitoreos en donde si se advierte un contenido, un espectacular, una manta que sea publicidad para un precandidato o para una persona candidata, pues lo que se hace es, se lleva todo ese registro y después se verifica que se haya reportado en el sistema. Y si no se reporta, pues entonces eso puede tener sanciones graves para las personas que aspiran a una candidatura y a un cargo público. La otra vía, que es por el procedimiento especial sancionador, lo que tenemos desde el INE son las medidas cautelares, para que si nosotros vemos que a lo mejor un contenido que está en una vía pública, pues puede violentar la equidad en la contienda, se puede ordenar su retiro. Sin embargo, los procedimientos especiales sancionadores, competencia del INE, no se resuelven por el INE. Tenemos un sistema electoral un poco complejo que implica que la resolución no va a ser emitida por el INE, sino por la sala regional especializada. Entonces, nosotros hacemos todo el trámite, lo más que podemos hacer es dictar medidas cautelares, pero quien va a emitir la sanción y quien en su caso incluso va a decir si eso constituye una infracción o no, va a ser la sala regional especializada. Y por ejemplo, pues hay un criterio ya actualmente de la sala regional especializada que, pues, como todo puede ser revisable incluso por la sala superior, en donde estableció que algunas publicidades que veamos de las personas en revistas, por ejemplo, o en libros, no contravienen las directrices electorales, las reglas electorales. Entonces, nosotros al final lo que tenemos que hacer desde el INE también es ceñirnos a los criterios jurisdiccionales que nos va poniendo la autoridad competente, pero desde luego, desde lo que sí nos compete a nosotros, pues vamos a actuar. Por supuesto, y eso implica, maestra, que no haya presiones, es decir, lo que nos interesa a todos es que el INE no tenga presiones, la sala regional no tenga presiones y que todo transcurra en base a la legalidad. Yo creo que, a ver, las presiones a veces, pues es algo externo, es algo inevitable, pero el punto es que esas presiones no logren su cometido, que realmente quienes integremos los órganos actuemos de manera independiente y autónoma. A final de cuentas, creo que la autonomía y la independencia es un estado mental en la medida en que nosotros estemos convencidos y convencidas de actuar de forma independiente porque es lo que nos corresponde hacer. Así va a ser, a pesar de que existan miles de presiones externas y demás, porque intereses, pues los hay, ¿no? A final de cuentas es una contienda electoral y todo el mundo quiere llegar a ese cargo público, pero nuestro trabajo como autoridades, y para eso estamos en las instituciones, es mantener, respetar la autonomía de las mismas. Tenemos algunos otros comentarios de la audiencia. Nos dice Josefina Mesa, desde la Red Nacional de Mujeres Defensoras de la Paridad en Todo, estamos atentas para acudir a Sala Superior del Tribunal Electoral y presentar un amicus curiae, creo que así se pronuncia, para dar nuestra opinión de expertas. Por supuesto que no podemos permitir que se ponga en peligro la progresividad de nuestros derechos políticos y electorales. Yo creo que se refiere a la impugnación que presentó Movimiento Ciudadano. En ese mismo sentido, Leti Perlasca nos pregunta que se expusiera por qué Movimiento Ciudadano, y dice también el PT, están promoviendo que no se dé la paridad. Y otro comentario, dice Mónica Mendoza, gracias a la consejera Rabel y a las consejeras y consejeros electorales que con congruencia y determinación encontraron la ruta procedimental para defender la paridad que claramente los partidos en forma recurrente han intentado reducir. No sé si tengas Bueno, comentarios sobre eso. sí, por supuesto. Primero, un saludo a la licenciada Josefina Mesa. Es una gran activista de los derechos humanos, muy reconocida también
en este ámbito y que pues sobre todo ha trabajado mucho a favor de los derechos de las mujeres. Y con relación a las impugnaciones, en el caso de la de Movimiento Ciudadano, ya la estuvimos comentando de manera amplia durante todo el programa. En el caso de la del Partido del Trabajo, nada más hacer una aclaración. El Partido del Trabajo no impugnó este acuerdo que tenemos ahora vigente que está estableciendo la paridad en las gubernaturas, sino que impugnó el acuerdo previo, ese que comentaba, que no se aprobó en el Consejo General, y lo que estaba impugnando es que desde su perspectiva tenía que hacerse un acuerdo de rechazo de ese acuerdo original primigenio y decía que no se había cumplido con esa obligación, cosa que, bueno, no es así. Sí se hizo un acuerdo de no aprobación, digámoslo. Entonces, pero ese se refería al primero que se había presentado al Consejo General, no a este segundo. De este segundo únicamente tengo yo información que quien lo impugnó, el único partido que lo impugnó fue Movimiento Ciudadano. Maestra, pues la verdad a mí me resta desearle mucha suerte en esta encomienda que viene, este trabajo tan intenso al que van a enfrentar. Me da mucho gusto escuchar sus opiniones, esa congruencia y esa determinación de lo que viene, porque para nosotros es muy importante. Bueno, los periodistas somos, estamos en el análisis, pero para todos los ciudadanos es muy importante saber que el INE está ahí, como siempre, como lo queríamos ver. Muchas gracias. Y maestra, yo para concluir, le quisiera plantear, pues bueno, hablando de todas estas presiones, digo, hay quien asegura que ya habría causales para anular candidaturas, digo, lo cual sabemos lo que puede provocar. Mi pregunta va en el sentido de el sistema electoral como tal de este país, que incluye al INE, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ahorita está mocho, que le hacen falta 2 magistrados, los soples de todo el país. El sistema electoral está lo suficientemente fortificado, lo suficientemente blindado para, pues, el problemón que se nos viene con la elección más grande en la historia de México. El reto es mayúsculo, pero como mencionaba, la estructura del Instituto Nacional Electoral está ahí, es una estructura profesional con mucha experiencia y que como siempre vamos a dejar todo, nos vamos a quedar en la raya por cumplirle a la ciudadanía, porque darles elecciones de calidad, organizarlas con los estándares de calidad que la ciudadanía está acostumbrada. Así es que, pues por supuesto que puedo, me parece, hablar no solo por mí misma, sino por quienes integramos el Consejo General, que vamos a poner todo en nuestra parte para que estas elecciones lleguen a buen puerto y cumplirle a la ciudadanía con este tema que es fundamental porque estamos hablando incluso de una cuestión de estabilidad política y social del país. Pues maestra, no nos queda más que agradecerle muchísimo que nos haya concedido este tiempo para hablar de temas que son fundamentales, porque pues lo que estamos hablando es de que está en juego el futuro del país, que se va a poner en juego en estas elecciones, y pues bueno, el árbitro de la contienda va a tener un papel y una responsabilidad mayúscula, que todos los ciudadanos esperamos que se cumpla a cabalidad, y pues bueno, sin duda, usted es una de las personas en las cuales los ciudadanos estamos depositando nuestra confianza. Muchas gracias y no voy a defraudar esa confianza de la ciudadanía. Muchas gracias, Mónica y Aurelio. Gracias, Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todo nuestro auditorio, a quienes nos siguieron, nos comentaron. Esto fue La Clave. Hasta pronto.